Empezó. ¿Ya? Hola, Lisa. Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, pues estamos en esta ocasión para abordar la clase 4, la noción de currículum, correspondiente a la conceptualización de 2012. Como decíamos, bueno, voy a hacer como una breve entrada en relación a la concepción del 91 y la concepción del 2012. Bueno, la concepción del 91 tiene como muchos elementos conceptuales que se pueden traducir en elementos metodológicos, en herramientas teórico-metodológicas, y que de hecho en algunos de los documentos y experiencias que conocemos lo hemos podido observar, ¿no? cómo se usa, digamos. Hay un uso de estas categorías, y tienen que ver desde el proceso de sobredeterminación curricular, que todavía en el 91 le llamábamos de determinación curricular, referido a la definición de los rasgos así constitutivos generales, nodales en el contexto social amplio. Luego, cómo pasan a las instituciones, a los ministerios de educación, a los grupos de diseño curricular, y ahí, digamos, adquieren forma, adquieren estructura, y posteriormente, bueno, ya se traducen en prácticas educativas curriculares en los salones de clase y en los diferentes espacios dedicados a llevar a cabo, a llevar a la práctica un currículum. En todos estos momentos hay diferentes procesos de resignificación. Eso es muy importante, porque el currículum está en movimiento, como toda la sociedad, los seres humanos, las instituciones, los proyectos. Si bien hay momentos en los cuales existe una gran estabilidad relativa, que pareciera que eso es inamovible, ¿no? Y otros momentos como el que vivimos actualmente, esta transición, en donde cotidianamente podemos encontrar múltiples expresiones de lo que hemos llamado esta tensión entre globalización y crisis estructural generalizada. Entonces, esa sería una primera cuestión importante de la concepción del 91, que se refiere a estas diferentes dimensiones del currículum. Otra cuestión, digamos, que está en ese libro es ya como cuando se refiere al momento de que se convierte en forma y estructura, se introduce por primera vez, se empieza a trabajar el concepto de campos de conformación estructural curricular, que vamos a desarrollar en algún momento más en el seminario, sí, pero que también ha sido un instrumento importante, un instrumento importante. O sea, ha dado pie a que devenga esta idea en instrumentos de diseño, que apoyan ya en el diseño, ¿no? Bueno, y habría otros elementos, pero no, para no quedarnos mucho en el 91, sino bueno, ¿cuál sería, digamos, la relación entre la concepción del 91 y la concepción de el 2012? ¿Cuál sería la concepción, la relación, digamos, en qué consiste la importancia? Bueno, digamos que lo nodal sería que la concepción del 2012 le da una mayor fuerza teórica a la concepción del currículum, y que está incorporando dos elementos muy importantes, que son la voluntad de poder desde Nietzsche y la categoría de dispositivo de Foucault. Aquí me gustaría como señalar de manera muy importante que la voluntad de poder, por aquí tengo una cita de Nietzsche, sí, la voluntad de poder no es ni buena ni mala. Yo creo que eso es una cuestión que sí podemos ir trabajando a lo largo del seminario,
cómo las categorías fuertes a nivel teórico no tienen de manera implícita un componente de bueno o de malo. Uh-huh. Que ahí estaría una de nuestras principales diferencias con Habermas, uh-huh. Porque la razón, digamos, no te lleva necesariamente a actuar en una dirección o en otra dirección política. Uh-huh. Aunque desde luego los autores ya tienen un mismo posicionamiento. Tienen un posicionamiento político. Entonces, uh-huh. En muchas ocasiones digamos, se pega tanto esto, uh-huh. que pareciera que la conceptualización te va a llevar a una mejor práctica política. Uh-huh. Bueno, volviendo a la voluntad de poder, uh-huh. Dice Nietzsche: ¿queréis un nombre para este mundo? ¿Una solución para todos los enigmas? ¿Una luz también para vosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos, los más de medianoche? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y también vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más. Uh-huh. Entonces la voluntad de poder es el motor, uh-huh. Es el motor de los seres humanos. Uh-huh. Uh-huh. Es un motor que de manera intrínseca no es ni bueno ni malo. Uh-huh. Entonces el incorporar la voluntad de poder a la categoría de currículum, uh-huh. Es un enriquecimiento de esta concepción del 91 en la medida en que nos confronta con ello, con la voluntad de poder, uh-huh. Uh-huh. y con la posibilidad de movilizar esa voluntad de poder hacia una dirección o hacia otra dirección. Uh-huh. Uh-huh. Y una cuestión muy importante que hemos platicado mucho tú y yo es cómo, digamos, la potencialidad que tiene el currículum, uh-huh. En términos políticos, académicos y culturales, que uh-huh. Le hemos estado dando muchas uh-huh. vueltas, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos quienes trabajamos en currículum, digamos, entre manos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No sé cómo ves tú. Sí, yo creo que sería interesante para los colegas un poco pensar que esta idea o esta noción de voluntad de poder tiene mucho que ver con este concepto de 91, sobre todo cuando tú hablas de esta síntesis cultural y quienes acuden a esa síntesis, ¿no? Es decir, hay justamente una serie de luchas, de confrontaciones, y de alguna manera esas están ligadas a esta necesidad justo de un motor, ¿no? De las aspiraciones, de las finalidades, de lo que en algún momento hemos llamado como proyecto latinoamericano, como región, pensarnos como región. Aunque no necesariamente, porque también acuden otras fuerzas en el sentido del pensamiento pragmático, del pensamiento tecnocrático, digamos, en educación. Yo creo que en esta idea de voluntad de poder, no sé, decíamos el otro día, por ejemplo, si nosotros pensáramos en esta idea como de pulsión, que justo no necesariamente es buena ni mala, ¿no? Sino justo desde el psicoanálisis, esta idea de pulsión, podríamos pensar en estas fuerzas, ¿no? Que tú decías también en la clase pasada, en el video, cómo de alguna manera van guiando la forma en la que un currículum se va también conformando y que a final de cuentas en su trasfondo lleva también a constituir otras identidades, ¿no? Cómo esa voluntad de poder lleva, digamos, o tiene esas implicaciones. No sé, como un poco pensar las consecuencias de esa voluntad de poder, o cómo la ubicarías tú, cómo la podrías observar, digamos, en esta construcción de un currículum, un proceso A mí me parece que estás tocando una cuestión muy importante que se vincula directamente con la educación y con el currículum. O sea, la educación constituye sujetos humanos, uh-huh. ¿no? Sujetos humanos, sujetos sociales, sujetos culturales, sujetos políticos. Es, digamos, esa sería como la función uh-huh. Primaria de la educación, uh-huh, uh-huh. ¿no? Ahora, en términos de currículum, esa constitución de sujetos humanos, de sujetos políticos, culturales,
tiene una fuerte connotación política, o sea, tiene ya una fuerte connotación de direccionalidad. La tiene en todos momentos, ¿no? Pero digamos en el currículum tiene una fuerte connotación de direccionalidad y se vincula con el proyecto o los proyectos que contienden en el contexto social amplio, o en momentos de aguda crisis con la ausencia de proyectos. Y ahorita en la región, este sería un punto muy interesante para análisis, en la región latinoamericana, tenemos países que han recuperado, han reconstruido, han planteado nuevos horizontes, nuevas posibilidades de proyecto social y político. Y hay otros países que se encuentran en una situación terrible, ¿no? Como el nuestro, claro, como el nuestro, porque hay un asunto muy fuerte con la identidad. Ya, permítame hacer un paréntesis, abro paréntesis, lo cero, ¿no? Sí, platicaba con Iván de un amigo que tiene de Filipinas, y entonces de la plática que ellos tuvieron de lo que implica para Filipinas México. Tú sabes que Filipinas es, o sea, el único país, digamos, que fue conquistado por la Nueva España, no por España. Entonces todos los lazos que existen ahí, en fin, todo este asunto tan interesante, y que de alguna forma, ya comentábamos Elvia así, que sí habría que hablar también de una cuarta raíz, ¿no? Porque es la tercera raíz afro-mexicana, y bueno, de una cuarta raíz de todo lo que llegó de Asia hacia la Nueva España y luego México, desde la China poblana, la China, la piñata, no sé, una cantidad de cuestiones que no vienen ni de España ni de las culturas originarias, ¿no? Entonces me acordé mucho de esta discusión que hemos tenido y este planteamiento que tú tienes de cómo la identidad de las mexicanas y los mexicanos encerrada solamente en español e indígena es pobre, digamos, ¿no? Y hoy en día, en lugar de permitirnos recuperar la riqueza impresionante que tenemos en México, de todas estas múltiples influencias, nos achatan. Bueno, ese en un sentido cultural, político-cultural, y ya en un sentido más político, pues también el agotamiento de la Revolución Mexicana, en fin, que en la Revolución Mexicana es donde también se da este achatamiento tan fuerte, ¿no? Bueno, cerramos el paréntesis, pero sí es muy importante cómo en el currículum se está jugando la conformación, la constitución de la identidad nacional, ¿no? Bueno, entonces la voluntad de poder nos confronta esto. A mí me gustaría tocar un punto en cuanto también a la categoría de poder en Foucault. Nada más para saber esta parte. Sí. En varias de las participaciones de los colegas, yo creo que ha estado presente justo como esta discusión. O sea, como por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, ¿no? De manera como más clara, los compañeros ubican una reactivación de este pensamiento crítico curricular, ¿no? Cómo entonces esta voluntad de poder tiene una direccionalidad, ¿no? Hay una mirada más o menos clara, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Colombia, en Nicaragua, en México, ¿no? Que son como los otros tres ejemplos que hemos visto en las participaciones, que justo están más bien en este momento de una crisis en donde un contorno social no logra todavía como reorganizar, o no hay todavía elementos que nos permitan como volver a pensar, en este caso, la identidad, que es el proyecto nacional, que justo con eso comienzas tu ponencia preguntándole a este investigador, ni más ni menos, ¿no? Bueno, no está inscrita la educación en el proyecto nacional, pues es que lo que no hay es proyecto nacional, ¿no? No es que no quiera inscribirse. Y yo creo que justo esta idea de voluntad de poder nos permite entender más, como decía Nietzsche, como flujo, ¿no? De cómo corre, digamos, en esta idea de ir conformando una síntesis, etcétera, pero que finalmente esa síntesis también tiene que ver con esta
con estos posicionamientos, cómo el poder va fijando sentidos, ¿no? Que es algo que no necesariamente, insisto, en países como Colombia, como Nicaragua, como México, tenemos todavía fuerzas contrahegemónicas importantes que permitan digamos, como este debate, o por lo menos fijar ciertas posiciones sobre el currículum, a diferencia de lo que los colegas dicen que sucede en otros países, o por ejemplo en Cuba, ¿no? Con esta visión del Estado educador. Y claro, ahí el proyecto de nación es, lo decían los compañeros, bueno, tiene una identidad muy clara, ¿no? Hay una identidad muy clara hacia donde esta voluntad de poder se dirige en términos de la organización de un currículum, ¿no? De un currículum nacional en ese sentido, ¿no? Bueno, digamos, volteando la mirada un poco hacia Foucault. Ajá. La categoría de dispositivo en Foucault está vinculada estrechamente a su cambio en su teoría del poder. Uh-huh. La primera teoría del poder de Foucault, uh-huh, en donde existe esta dominación directa, uh-huh, que la podemos encontrar en lo que se denomina como la primera etapa de este autor, y que cobra una presencia muy fuerte en Vigilar y Castigar, aunque el mismo Foucault dice que ya en Vigilar y Castigar él estaba revisando su teoría del poder. Entonces, a mí tengo la impresión de que, bueno, en México y en otros países de América Latina nos hemos quedado mucho con el Foucault de Vigilar y Castigar. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué nos da el Foucault, digamos, ya del dispositivo, ¿no? Dice, el dispositivo es una categoría que propone Foucault, uh-huh, después de la de episteme. Uh-huh. Se ubica en lo que algunos de sus analistas consideran una etapa genealógica, y él mismo reconoce específicamente en relación con su obra Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber, de 1966. O sea, él reconoce que en esta etapa se produce un cambio en su teoría del poder. Y esto se ve con mucha claridad en la entrevista que le hiciera Finas en 1977 a Foucault. Bueno, en esta entrevista en algún momento dice: me convencí de que el análisis no debía hacerse en términos de derecho, sino en términos de tecnología, uh-huh, en términos de táctica y de estrategia. Es esta sustitución del esquema jurídico negativo por otro técnico